Muchísimas gracias, es un placer para mí estar aquí y agradezco a todos los que han tenido algo que ver con la organización de esta conferencia y especialmente a Cinta por su interés y su bien hacer. Y gracias a eso no solo estamos aquí hoy, sino que además, como han anunciado previamente, pues es posible que este mismo año tengamos ya un curso en la Universidad de Málaga, además de varias conferencias que desembocarán en una cátedra sobre los temas que vamos a tratar hoy, ¿vale? Pues, lo primero que me gustaría deciros es que por favor no vayáis a creer nada de lo que yo diga hoy, ¿vale? Porque si lo creéis tampoco nos va a servir para mucho. Lo que sí os voy a invitar es a que lo verifiquéis después, ¿vale? Y entonces, a partir de que pueda ser verificado por cada uno, creo que es cuando va a tener la fuerza, ¿no?, para poder ayudarnos a cambiar la vida como nos ha ayudado a todos, ¿no? También quiero advertir que voy a decir algunas cosas que van a parecer más ciencia ficción que ciencia. Eso me pareció a mí las primeras veces que las escuché, ¿vale? Y también en eso me gustaría recomendaros que abrierais una ventana en vuestra mente, hipotética, ¿no? No estéis ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo que voy a decir, sino más bien la mejor manera quizá de aprovechar esta conferencia sería decir, bueno, si fuera cierto lo que este hombre va a decir, lo está diciendo, y eso ya lo veremos después, si fuera cierto, ¿cómo cambiaría nuestras vidas o qué impacto tendría en nosotros, ¿no? Luego ya nos queda un segundo trabajo, que es ver si es cierto, pero como gracias a Dios por lo menos veo un físico aquí en la sala, y a lo mejor hay algún otro que no lo sé, pues ellos también os confirmarán si vamos por el buen camino o no, ¿no? Entonces, dicho esto, los primeros 5 minutos de la conferencia van a ser un poquito más aburridos porque vamos a intentar sentar las bases, ¿no? Pero como lo vean, nos meteremos con el ser humano, con cosas más divertidas, pues se hará más ameno. Entonces, los primeros 5 minutos son solo de sentar un poco las bases sobre lo que vamos a decir después, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando es que estamos entrando, en mi opinión, por segunda vez en la historia de la humanidad, en lo que yo llamaría un nuevo contexto de la realidad, un nuevo paradigma, ¿no? Y un paradigma es como las gafas que usamos para ver el mundo, ¿no? Y claro, si nos cambiamos el color de las gafas, pues a lo mejor vemos las cosas de distinta manera, ¿no? Y la cuestión, por lo que esto está siendo tan interesante últimamente, es porque esto está viniendo fundamentalmente de la ciencia, no de la religión ni de la espiritualidad, sino de muchas disciplinas del conocimiento que por primera vez tienen que integrarse para seguir avanzando en el conocimiento de lo que es el universo, ¿no? Y cómo son las cosas. Fijaros que si podemos definir lo que yo llamaría el paradigma clásico, el paradigma donde yo me eduqué por mi edad, ¿no?, y en el que creo que casi todos vosotros os habéis educado, ¿no?, era un paradigma, un contexto, una manera de ver la realidad que venía de la física clásica, ¿no? Y la física clásica, como todos sabemos, pues es una física mecanicista, ¿no? Viene de Newton y de alguna manera entendíamos la realidad, al menos así la entendía yo cuando era un hombre más joven, pues como un conjunto de objetos separados unos de otros y suspendidos en el espacio, ¿vale? Y además pensábamos que para poder hacerle una influencia, ¿verdad?, a un objeto había que aplicarle algún tipo de fuerza física, ¿no?, de alguna manera. Y así es como crecí yo, ¿no? De hecho, creo que uno de los problemas más grandes que hemos tenido en los últimos 2000 años en nuestra comprensión de la realidad, lo que no ha llevado a la humanidad, como todos sabemos, ¿no?, pues a tener más paz, ¿no?, y a poder colaborar más todos, es que ese paradigma de separación, ¿no?, que viene de la física clásica, pues no ha ayudado, ¿no?, a esa idea, ¿verdad? Sin embargo, esto empezó, la revolución de este contexto empezó en la física cuántica y luego se extendió a otras disciplinas del conocimiento, como son la epigenética, la filosofía integral, la psicología transpersonal, la medicina alternativa, o sea, ha habido un cambio total de visión del universo y esto viene provocado por la física cuántica, ¿no? ¿Por qué se produjo esto, no? Bueno, pues mira, hace ya mucho tiempo la física cuántica hizo un experimento que se llama el experimento de la doble ranura, lo podéis ver en internet, lo que no estéis familiarizados con él, y en ese experimento se dieron cuenta que el electrón no era una bolita de materia como nos habían contado, ¿vale? Entonces, cuando yo estudiaba física en el colegio, porque luego
ya me dediqué al derecho y a la empresa, por lo tanto no soy físico, pero estudié física en el colegio, y me explicaron que el átomo era como un sistema solar en miniatura, ¿no? Donde había un núcleo y unos electrones dando vueltas, ¿no? Que estaban ahí, que daban vueltas, ¿vale? Sin embargo, a partir de este experimento y otros semejantes, los científicos se dieron cuenta que los electrones no eran bolitas de materia, sino que eran ondas de probabilidad, ¿verdad?, que se colapsaban en una bolita. Y a eso los físicos lo llamaron el colapso de la función de onda, por llamarlo de una manera técnica. Es así, ¿no? Vale, exacto. Y, claro, los físicos empezaron a preguntarse, bueno, ¿y esto cómo ocurre? O sea, si el electrón es una onda de probabilidad, ¿cómo se colapsa una bolita, no? ¿Y quién lo manda a colapsar? ¿Cómo se produce esto? A ese problema los científicos lo llamaron el enigma cuántico, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Bueno, entonces, ante ese enigma ha habido una serie de interpretaciones a lo largo de la historia, ¿no? La primera que surgió, si no me equivoco, esto voy muy rápido y no voy a ser preciso, pero es más bien por dar una idea general, ¿no? La primera interpretación que surgió fue lo que se llamaba la interpretación de Copenhagen, ¿no? Se reunieron varios físicos y dijeron, bueno, esto del colapso se produce al azar, y por eso, pues, aquí está el electrón, pero podía no estar, o sea, es al azar, ¿vale? Inmediatamente después surgió otra interpretación, porque no funcionaban bien las matemáticas, como sabéis, las matemáticas es el lenguaje de la ciencia, y con esa interpretación no funcionaban bien las matemáticas, y entonces surgió la segunda interpretación, que es la que llamaríamos nosotros la interpretación de los universos paralelos, ¿verdad? Y eso lo hizo Everett y Wheeler, eran dos premios Nobel de física americanos, que decían que como el electrón se podía colapsar aquí o allá o donde fuera, pues entonces si en este universo se colapsaba de una manera, por ejemplo aquí estamos todos ahora, ¿no? Pues entonces en otros universos paralelos que surgían de este como ramas de un árbol, el electrón de alguna manera se colapsaría de todas las formas posibles, porque todas las posibilidades del electrón tenían que acabar en colapso, ¿no? Luego vino también una tercera interpretación, que esta fue capitaneada por un físico muy famoso, que se llama Niels Bohr, que dijo que ese colapso se producía por variables desconocidas, él lo llamó variables ocultas, ¿no? Sé que sí, que tenía unas razones y unas formas de colapsarse, pero que no las conocíamos de momento, ¿no? Y, por último, surgió una cuarta interpretación que yo llamaría la ciencia dentro de la consciencia, ¿no? Y entonces lo que empezaron a decir científicos muy conocidos, ¿no?, en los últimos años, von Neumann, Sarfati, Goswami, en fin, toda una lista, de 40 nombres, ¿no? Pero lo que están diciendo es que el colapso del electrón lo produce la consciencia. De ahí la importancia de la consciencia como algo que tiene que ser investigado para que podamos seguir, avanzando en el conocimiento de la realidad, ¿no? Por eso la conferencia se titula Despertar de la consciencia, el nuevo paradigma de la realidad, ¿no? Entonces fijaros que nosotros vivimos rodeados de un mar de conciencia del que no somos, valga la redundancia, conscientes, porque es sutil y no podemos, un pensamiento no podemos ni cogerlo, ni verlo, ni tocarlo, ¿no? A este mar de conciencia que nos rodea, los científicos lo llaman el campo A, o también en Estados Unidos se llama a veces el campo C, con Z. Los místicos, durante toda la historia de la humanidad, a ese campo de conciencia lo llamaron los campos akáshicos, quizás os suene a todos un poco, ¿no? Bien. Aparentemente, aunque no todos los científicos hoy están de acuerdo, pero hay la mayoría de ellos, y cada vez más, están llegando a la conclusión de que es ese campo de conciencia que nos rodea el que colapsa el electrón, ¿ok? Y cuando colapsa el electrón, lo colapsa siguiendo unas leyes, ¿vale?, que ahora intentaremos al menos explicar brevemente. Entonces fíjate que la nueva ciencia lo que nos está abriendo es a que sepamos que no tenemos que perder la racionalidad, ¿verdad?, para creer en el mundo espiritual, ¿verdad? Y cuando uso aquí la palabra espiritual no la uso en el sentido religioso, sino más bien en el sentido de sutil. Ha demostrado la ciencia que todo lo que existe en el universo está hecho nada más que de dos componentes, ¿verdad? Energía más información, o digamos energía informada, ¿ok?
Por ejemplo, esta mesa es energía, para que es energía densa, de ciclo lento, y por eso la puedo tocar. Pero esta mesa tiene información. Si no tuviese información, tendría tendencia a desorganizarse. Es la segunda ley de la termodinámica, el principio de la entropía, ¿no? Y solo la información que contiene la mantiene cohesionada en su sitio y siempre aquí, como vosotros veis, ¿no? Entonces, además de demostrar la existencia de la realidad sutil, es decir, de la realidad que no podemos de alguna manera investigar o conocer por los sentidos o sus extensiones, como puede ser un microscopio, un telescopio, lo que sea, los científicos están diciendo una cosa muy interesante últimamente. Vosotros habéis oído hablar, seguro, de que el universo está lleno de materia y energía oscura, que esa materia y energía oscura pesa muchas veces más, no sé cuántas más, 8 veces más, ¿no? O que sea que la materia conocida, ¿no? Y ahora lo que están dando cuenta es que no han encontrado esa materia y energía oscura porque los últimos datos están diciendo que no es tal, que son nuevas dimensiones, ¿ok? Entonces, ¿qué es una dimensión? Vamos a ver. Igual que yo la materia la puedo medir por el peso, el tamaño, la densidad, ¿verdad? La energía solo la puedo medir por la frecuencia vibratoria, es decir, ciclos por segundo, hercios o megahercios o lo que sea, ¿no? Y estos ciclos por segundo pueden ser más o menos, ¿no? La energía puede ser así, más lenta o más rápida la vibración. Hay un principio físico que dice que cuanto más alto vibra la energía, cuanto más rápido vibra, más información puede contener, ¿ok? Por lo tanto, si nosotros quisiéramos ser capaces de tener más información, tendríamos que aumentar la vibración de la energía, siendo la energía el contenedor de la información. Como veréis, una de las cosas que están pasando es que por primera vez en la historia los científicos modernos están de alguna manera dándole la razón a los místicos de la antigüedad, ¿no? Fíjate que el Génesis decía, y el verbo se hizo carne, ¿no? Ahora, dicho eso con un lenguaje científicamente más moderno, podríamos decir, la información actuó sobre el océano de partículas elementales y creó la forma. Es lo mismo que dice el Génesis, ¿vale? Entonces, una vez que hemos comprendido eso, tenemos que comprender que si es verdad que la consciencia colapsa el electrón, y siempre digo si es verdad, porque yo creo que es verdad, porque muchas de estas cosas todavía tendrían los físicos profesionales que necesitan más estudio y más comprensión, por eso en mi libro tiro la interrogación del título, ¿no? Es un planteamiento, ¿no?, de un nuevo contexto que estamos abriendo. Si esto es verdad, nos cambia la idea que siempre hemos tenido sobre la causalidad. Yo y vosotros, creo, hemos sido educados en un contexto, en un paradigma de causalidad ascendente. ¿Qué significa eso? Los átomos crean las moléculas, ¿vale?, juntándose. Causalidad ascendente es que el cerebro crea la mente, ¿verdad?, que es lo que hemos pensado toda la vida. Pero ahora están demostrando los científicos que es al revés, que es la mente la que crea el cerebro para poder expresarse. Es decir, que la causalidad viene siempre de esas dimensiones, ¿verdad?, de más alta vibración sobre las más densas, ¿ok? Y no al revés. Fíjate que, otra vez más, cuando yo era un hombre más joven, si yo hablaba con un psiquiatra, con un psicólogo, en esta sala creo que hay varios, me hubieran dicho, hombre, la depresión se produce cuando se estropea la química del cerebro, ¿verdad? Y de alguna manera ese estropeamiento, ¿no?, de la química del cerebro hace que se causen pensamientos negativos, circulares, obsesivos, lo que sea. Y ahora están dando cuenta que es al revés. Han hecho muchos estudios donde han demostrado que los pensamientos cambian la química del cerebro y las conexiones neuronales, ¿no? Que la causación de todo lo que ocurre es de arriba a abajo. Y así podemos entender perfectamente el mensaje de todos los maestros espirituales a lo largo de la historia, ¿no? Y integrarlos, ¿no? Entonces, fíjate, si estuviera en Oriente, pues citaría ya lo he hecho, a Buda o al Bhagavad Gita, pero como estamos en Occidente, prefiero citar el Evangelio, que todos lo conocemos mejor, porque somos occidentales, ¿no? Y ahí se nos dice, hasta el último pelo de tu cabeza está contado, por ejemplo, ¿no? Y se nos dicen otras cosas en este mismo sentido, ¿no?
Entonces hoy están afirmando los científicos que aquí no se mueve la hoja de un árbol con el viento sin que lo decida el árbol. Cuando digo arriba, no sé por qué digo arriba, puedo decir también abajo, pero vamos, no sé dónde están, pero son esas dimensiones de más alta vibración que tienen más información. ¿Ok? Entonces fíjate la diferencia que es de vivir en un universo mecanicista muerto, ¿no? Donde parece ser que todo está hecho de objetos separados y suspendidos en el espacio, a vivir con otra idea en la cabeza. Un universo en el que todo está interconectado, en el que la información se transmite a una velocidad infinitamente rápida, o sea, de una partícula a otra, sin que intervengan señales, donde el universo no es un sitio muerto, sino que tiene propósito de intención, que es la evolución creativa, y donde todo está afectado por todo. O sea, un mal pensamiento o una palabra agresiva mía, aunque la pronuncie en mi casa, a Madrid, os afecta a todos en Málaga. Explico que igualmente al revés, ¿no? En nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, dicen los científicos que hay más de 200.000 millones de estrellas, ¿vale? Y hasta hace 3 meses se pensaba que había 200.000 millones de galaxias, pero creo que han sacado, lo he leído en el periódico hace 15 días, un nuevo telescopio al espacio, un Hubble modernizado de alguna manera, y ahora ya están hablando de que hay por lo menos 1 billón de galaxias, en el billón con B, de universo conocido. Y están diciendo muchos científicos en la actualidad que además vivimos en un multiverso, es decir, una infinidad de número de universos, ¿vale? Hoy parece lógico pensar que no se ha hecho todo eso para que solo haya vida inteligente aquí, ¿no? Además, igual que los científicos demostraron que no se perdía la energía en el universo, o sea, la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado, ¿verdad? Ahora están diciendo los científicos que tampoco se pierde la información en el universo, el segundo componente, ni siquiera los agujeros negros. Con lo cual, eso querría decir textualmente que los diseños del absoluto son permanentes y por lo tanto, si los dinosaurios no están aquí, estarán en otro sitio, pero no pueden no estar en el universo si no se pierde la información, ¿ok? Entonces, dicho eso, abrimos un contexto nuevo, ¿no?, sobre cómo vamos a ver la realidad nosotros y cuál es el sentido de todo lo que pasa y contestar mejor a las 2 preguntas famosas de la filosofía, que son ¿quién soy yo y para qué estoy aquí? No científico, ¿no? Entonces, voy a traer esto de la ciencia con 5 citas, que me gustaría leerlas para no equivocarme, ¿no? Y lo voy a citar a los 5 o 6 científicos que se pueden considerar padres de la física cuántica, ¿no? Dice Max Planck, lo traduzco del inglés, porque está en inglés: veo la consciencia como fundamental. La materia es solo secundaria y derivada de la consciencia. Dice Andrei Linde, el catedrático de Stanford University: el estudio del universo y el estudio de la consciencia ya van a estar juntos para siempre. Dice, no se puede hacer progreso en uno sin hacer progreso en otro. Dice Henry Stapp, la unidad básica del universo es lo mismo, es la característica principal de la experiencia mística, pero es también una de las más importantes revelaciones de la nueva física. Dice Niels Bohr, voy a buscar respuestas a los Vedas y a los Vedantas. Dice Heisenberg, dice, la física cuántica no parecerá ridícula a ninguna persona que haya estudiado los Vedas. Dice Schrödinger, los Vedas. Los Vedas son la filosofía perenne de la humanidad, son los escritos de los místicos arios que se escribieron 3.000 años antes del Evangelio y que se escribieron en sánscrito. Y así como el Evangelio habló del amor, ¿verdad?, que es lo más importante del universo, por lo tanto es el texto espiritual más importante probablemente de la humanidad, sin embargo el Evangelio no habla tanto de la composición cosmológica, porque no era su metir, por así decirlo, ¿no? Y estos textos sí lo dijeron 3.000 años antes de Jesucristo, ¿no? Dice Einstein, lo que hemos llamado equivocadamente materia no es nada más que energía que vibra tan despacio que puede ser percibida por los sentidos. Punto. No existe la materia. Punto. ¿Ok? Entonces, fíjate el cambio. Todos nosotros hemos dado realidad a la realidad material toda nuestra vida, ¿sí o no? Al menos yo. ¿Explico? Y
y simplemente adecuar mi cabeza, ¿no?, mi pensamiento, a que esto no es real. Fijaros que una de las investigaciones que os podrán confirmar los físicos que hay en esta sala, que se están haciendo ahora en la física, es el universo holográfico. Yo tengo un libro en mi casa escrito por Michael Calvo, buenísimo, que se titula El universo holográfico. Hay dos premios Nobel físicos, uno que se llama Susskind, que es americano, y otro que se llama Hooft, que es holandés, que están postulando el hecho de que el universo físico es holográfico, por lo cual ya explico por qué la existencia de la materia, pues tendríamos que verla de otra manera, ¿no? Entonces, igual que de alguna manera la visión cosmológica está dando la razón a los místicos y nos está hablando de una realidad espiritual, no física, ¿no?, como la realidad más importante, también está habiendo una revolución en la visión del ser humano, ¿no? De la misma manera que el universo es multidimensional, espero que ahora empiece lo más interesante, ya no he pasado por el dicto de la física, pero de la misma manera que están diciendo que el universo es multidimensional, están diciendo que el ser humano es multidimensional y que en vez de tener un cuerpo, como pensábamos que teníamos, resulta que tenemos 4 cuerpos. Los místicos decían que teníamos 5, pero la ciencia no ha llegado al quinto, pero sí ha llegado a estos 4 que os voy a explicar, ¿vale? Pues parece ser que según la gran visión científica, el ser humano tiene 4 cuerpos. Tenemos primero el cuerpo físico, que podéis tocar, está aquí, ¿vale?, y que es material, es denso, por lo tanto sujeto a ser percibido por los sentidos. Pero tenemos todos 3 cuerpos más que no son percibidos por los sentidos, ¿vale? El segundo cuerpo que tendríamos lo llaman los científicos el cuerpo emocional o el cuerpo vital, ¿vale? Y ahora resulta que han comprendido que es donde sentimos las emociones. Antes parecía que las sentíamos en el cerebro, ¿no? Cuando digo que tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo vital, estoy resumiendo, o sea, simplificando mucho, porque realmente esos son 7 cuerpos, son los famosos 7 chakras, ¿verdad?, de la literatura perenne, los 7 centros energéticos. Lo que pasa es que digo que es uno, porque nosotros lo experimentamos como uno, porque el cerebro medio lo regula, claro, porque si no tuviéramos 7 inputs, ¿no?, emocionales, estaríamos como locos todo el día, ¿no? Y todos esos 7 chakras van regulados por el cerebro medio, ¿no? Fijaros que esos 2 cuerpos los compartimos con los animales. Mi perro tiene cuerpo físico y cuerpo emocional, se pone contento cuando llego a casa. Sin embargo, tengo un cocodrilo en Miami, cerca del agua, y por ahí de vez en cuando un cocodrilo que sale del canal. Ese no se pone triste ni contento cada vez que llego a casa, porque los cocodrilos no tienen cuerpo emocional, ¿vale? Solo tienen el cerebro límbico, que no da capacidad de sentir emociones. Por lo tanto, el cuerpo físico y el cuerpo emocional lo compartimos con los animales y no son los cuerpos más evolutivos que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Lo que nos distingue de todo lo demás es primero el cuerpo mental, ¿verdad? Ese cuerpo mental, los psicólogos modernos además lo están dividiendo en 2. La mente inferior, que está más ligada al instinto, a la emoción, y más en contacto con ella, y la mente superior, que es la que está más en contacto con el alma, ¿vale? Para hablaremos del alma. El cuarto cuerpo que tenemos nosotros, según la ciencia actual, insisto, esto no viene de la religión ni de la espiritualidad, ¿vale?, aunque también coincide en ella, pero el cuarto cuerpo lo están llamando el alma, ¿verdad?, por llamarlo de alguna manera. De hecho, yo tengo en mi casa, y vosotros podéis comprar cuando queráis, muchos libros en la actualidad escritos por científicos de primer nivel sobre el alma. De hecho, tengo uno muy interesante, si os interesa. El autor se llama Goswami, y el libro se titula La física del alma. Es el título del libro. Es decir, que esto es una discusión y un lenguaje científico hoy, ¿vale? Entonces, la visión del ser humano es la siguiente. La visión antigua del ser humano es: el ser humano es un animal con cerebro. Y si teníamos fe religiosa, decíamos, y además tiene un alma. Y si no teníamos fe religiosa, entonces decíamos, es un animal, un cuerpo físico con cerebro, con capacidad de razonar, que es lo que nos distingue a los animales, porque yo a mi perro no le puedo enseñar a jugar al ajedrez, ¿no? Sin embargo, la nueva ciencia está diciendo que el ser humano es fundamentalmente un alma en evolución. O sea, no es un ser físico teniendo una experiencia espiritual, sino que es un ser espiritual teniendo una experiencia física para el progreso evolutivo de ese alma, ¿no? Otra vez nos cambia la visión totalmente, ¿no? Porque claro, todos nosotros, al menos yo y todos los que yo conozco, cuando
ellos en sí mismos se identifican con su cuerpo físico y con su personalidad, ¿verdad? Pero nadie se identifica con su alma. No hemos aprendido todavía a vivir desde el alma, ¿verdad? Porque hasta ahora no teníamos ni siquiera prueba científica de su existencia, era más bien una cuestión de fe, ¿verdad? Pero ahora que tenemos prueba científica de su existencia, yo creo que uno de los ejercicios que todos estamos intentando hacer es aprender a vivir desde esos cuerpos superiores, ¿no? Porque claro, es muy distinto vivir la vida como un animal que como un ser espiritual, ¿no? Entonces, vosotros me podéis preguntar, hombre, si todo lo que está en el universo, si todo está hecho de energía más información, o sea, energía informada, quizá un libro que os puede interesar para verificar esto es el libro de Laszlo, Erwin Laszlo, que se llama así, el universo informado, ¿no? Bueno, si todo está hecho de energía más información, me podéis decir, ¿dónde está la información en el ser humano? La energía está clara, ya lo hemos explicado, tenemos 4 cuerpos, unos vibran más alto que otros, el cuerpo mental y el alma vibra más rápido y por eso no lo podemos ver, solo podemos ver el cuerpo físico. Entonces, ¿dónde está la información del ser humano? ¿Cómo funciona la información del ser humano? Y están diciendo, los estudiosos de este tema, están postulando que el ser humano tiene 3 archivos de información, ¿vale? En 2 de ellos los conocemos todos. El primero lo llaman el archivo genético, que es el que determina que en esta vida yo sea hombre, mujer, alto, bajo, rubio, moreno, ¿no? Y tenemos un segundo archivo que se llamaría el archivo de carácter o personalidad. Todos vosotros sabéis que desde que somos niños todos tenemos distintas tendencias de carácter, de personalidad, en fin, y esto hay muchos psicólogos en esta sala que lo pueden explicar mucho mejor que yo, ¿no? Pero esos 2 archivos tienen 2 condiciones comunes a los 2 características comunes. La primera es que son corruptibles, ¿verdad? Por ejemplo, si yo toda la noche me bebo 5 botellas de whisky, yo puedo cargar mi archivo genético y acabar con cirrosis, ¿no? O el archivo de carácter o personalidad, como hemos dicho antes, si yo dejo que en mi mente aniden pensamientos negativos, agresivos, o que sea, circulares, pesimistas, pues acabo con una represión y me cargo el archivo, o perjudico el archivo de carácter y personalidad, porque nos han demostrado, luego nos señalé con un gráfico, que los pensamientos tienen la capacidad de cambiar la química de las conexiones cerebrales, porque acordáis que estamos hablando de causación descendente, de lo más sutil a lo más grueso, ¿vale? Dicho de otra manera, si una persona deprimida, ¿vale?, yo pudiera con un embudo sacarle todos sus pensamientos de la cabeza y meterle los de Gandhi o Teresa de Calcuta, la depresión quedaría curada en no más de 20 segundos, porque las conexiones energéticas están demostrando ser mucho más rápidas y eficaces que las químicas, ¿vale? Si os interesa este tema, os puede interesar un libro de Bruce Lipton, que es un biólogo molecular, que se llama La biología de las creencias, ¿vale?, donde lo demuestra con todos los experimentos que se han hecho. Entonces, fijaros lo que ocurre. El ser humano es un alma en evolución y están postulando los científicos, esto que voy a decir ahora puede ser un tema más controvertido, ¿no?, con algunas de las creencias religiosas en la actualidad, pero están demostrando, en mi opinión, que las almas, ¿verdad?, se encarnan en distintos cuerpos a lo largo del tiempo para seguir aprendiendo o subiendo el nivel de conciencia, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta llamarlo la experiencia sucesiva del alma, no me gusta llamarlo reencarnación, porque si lo llaman reencarnación puede dar la sensación de que se reencarna la persona, ¿verdad? Eso nunca ocurre, solo se reencarna el alma, ¿verdad? La personalidad y el archivo genético desaparece cuando desaparece por la muerte física. Nunca más va a haber un Gonzalo en el universo. Ahora mi alma puede tener otros cuerpos para seguir evolucionando desde donde lo dejé, en esta o en otras escuelas de almas. Entonces fijaros que la visión actual es que el ser humano es un alma en evolución, eso es lo que somos, y tenemos vestidos temporales, que son el cuerpo y la personalidad y tal, para aprender las cosas que el alma tiene que aprender. Y la consciencia, cuando colapsa el electrón, lo colapsa siguiendo unas leyes, ¿verdad?, que se llaman, o que la están llamando los científicos, leyes del universo, ¿verdad?, que son de absoluta aplicación en el universo.
no así como las leyes físicas, que esas pueden tener efecto en un lugar y no en otro. Por ejemplo, la gravedad. Aquí tenemos gravedad, salimos al espacio y ya no tenemos gravedad. Sino las leyes universales son de universal. Y nada puede ocurrir fuera de la ley, pues el universo se desorganizaría, ¿verdad? Entonces, es muy distinto, ¿no?, vernos a nosotros como cuerpos físicos con una mente que vernos como un alma en evolución, porque la pregunta que nos podríamos hacer después es: si somos un alma, ¿qué nos puede preocupar? Dicho de otra manera, ¿le puede pasar algo al alma en el mundo físico? No. No hay ningún alma que muera en un accidente de tráfico, no hay ningún alma que tenga cáncer, no hay ningún alma que se arruine, no hay ningún alma que le deje la pareja. Eso nos pasa a los cuerpos físicos y el carácter de la personalidad, ¿verdad? Entonces, fijaros que el tercer archivo de información del ser humano, dicen los científicos, que el problema del archivo de consciencia. Fijaros que el primero que hemos hablado es el archivo genético ligado al cuerpo físico. El archivo de carácter y personalidad va ligado al otro cuerpo que tenemos, ¿vale? Sin embargo, el archivo de consciencia va ligado al alma. Y ese archivo de consciencia tiene dos características diferentes, ¿verdad?, a los dos archivos anteriores. La primera es que no es corruptible. Trae una garantía de fábrica que no nos deja grabar en ese archivo nada que no sea la comprensión de la verdad universal. Y eso te garantiza que la evolución del alma es siempre ascendente, ¿verdad? El segundo archivo, la segunda característica diferente es que no muere con la muerte física, sino que sigue ligado al alma, cuya existencia es eterna, y todo lo que tenemos que hacer nosotros es llenar ese archivo de consciencia. Digamos de alguna manera que Al Capone, que es un alma de Kindengame, la mamá jovencita, lo tiene mucho menos lleno que Teresa Calcuta. Digo, y todas nuestras vidas consisten en llenar esos archivos, ¿verdad? Y todos nosotros en esta sala, muy probablemente, estaremos en algún punto de llenado, por así decirlo, intermedio entre Al Capone y Teresa Calcuta. ¿Me explico? Entonces, si estamos diciendo que somos fundamentalmente, hasta ahora, por resumir, una visión totalmente diferente del universo, del cosmos, de cuáles son las cosas y para qué estamos aquí, una comprensión de la realidad sutil, de la realidad espiritual como real, ¿verdad? Y entonces nos podríamos preguntar si todo el propósito del universo y la evolución creativa, como parece ser que están diciendo los científicos y los filósofos, y eso se produce en el alma, ¿cuáles son las asignaturas del alma? Porque claro, ¿qué tenemos que aprender? Es decir, si yo voy al colegio de la tierra, ¿vale?, o a la universidad, pues claro, si quiero aprobar primero de Derecho, sé que tengo que aprobar por Derecho romano, Derecho penal, lo que sea, ¿no?, una serie de asignaturas. ¿Quién decide esas asignaturas? Supongo que el claustro de profesores, que se juntará, ¿no?, y cada facultad y dirá, pues el que quiera graduarse de esta disciplina tiene que aprobar estas asignaturas, ¿no? Si tuviéramos el bachillerato, pues sería física, química, historia, lo que sea. Bueno, lo que tienen que las almas, aparentemente, lo que tienen que hacer es aprender, o digamos, traspasar lo que llaman los niveles de consciencia, ¿ok? Claro, como se han dado cuenta que la consciencia es la realidad fundamental del universo, es lo que puedo pensar que el alma tiene que participar de distintos grados o posibilidades de esa consciencia del ascenso, ¿no?, cada vez más. Entonces, ¿cómo podríamos explicar los niveles de consciencia de una manera simple y rápida, ¿no? Pues quizás sí, ¿no? Dicen que los niveles de consciencia son como campos energéticos o electromagnéticos, parecido a eso, ¿no?, sin ser eso, pero que determinan toda tu vida, ¿no? Y que si tú quieres cambiar de manera de actuar, de pensar, de sentir, si quieres cambiar tus propósitos, es mejor intentar subir el nivel de consciencia y luego ya eso viene solo, porque cada nivel de consciencia tiene sus características, ¿verdad? Entonces, podemos decir que esto es un método, ¿verdad? Pero también son 100 centímetros y también son 1000 milímetros. Por lo tanto, podemos ser cuán sutiles queramos, ¿verdad?, en decir que hay 3 niveles de consciencia o 300, depende lo sutiles que queramos ser en las divisiones de cada una. Yo como no tenemos tiempo hoy, porque requeriría una conferencia entera para explicar bien los niveles de consciencia,
vamos a hacerlo de metro en metro en 5 minutos, ¿vale? Y vais a ver cómo os va a hacer mucho sentido, creo. A mí me lo hizo la primera vez que me lo contaron, ¿vale? Visto de metro en metro, los niveles de conciencia se podrían explicar así. Voy a intentar poner un gráfico ahí. Y yo quiero que esto funcione con el ahí. No sé si lo veis bien, ¿vale? Entonces, fijaros, dicen los expertos en esto que en todas las escuelas de almas, o sea, en todos los planetas, que son escuelas de almas, ¿verdad?, siempre coexisten 3 niveles de conciencia. ¿Por qué? Porque aparentemente era una manera más eficaz para el crecimiento de las almas, de la misma manera que en un colegio de la Tierra pues hay kindergarten, bachillerato, lo que sea, ¿no? Después universidad, ¿no? Entonces, no, vamos para atrás. No te preocupes. Ahí. Ahí. Ahora. Casi se apaga un pelín la luz o se va a Ahí está cogida. Ah, vale. Sí. Pues fíjate. Dicen los expertos en esto que ahora mismo en la Tierra hay 3 niveles de conciencia, ¿verdad?, que están conviviendo juntos. Y esto aparentemente es lo más eficaz para el crecimiento de las almas, porque el nivel más bajo es el que crea todos los problemas, el del medio es el centro de la gravedad de la sociedad, los de arriba, el de arriba, son los que nos inspiran para subir, ¿no?, de alguna manera. Entonces, el nivel 2, donde está el 25% de la población, ¿verdad?, es el nivel más bajo que existe en la Tierra. Y el nivel 2 tiene 3 características básicas. Primero, los conflictos se resuelven por la violencia física. Al Capone no te pone una demanda, al Capone te manda a matar, si hay un desacuerdo, ¿vale? Segundo, los sistemas de gobierno son dictatoriales. Y tercero, no se produce tecnología. Se puede comprar, se puede usar, pero no se genera, ¿vale? Entonces hay un 25% de la población en ese nivel, por aproximadamente 1.500 millones de personas. Y todos sabemos quiénes son. Los terroristas del ISIS, los traficantes de droga, los criminales violentos, los de blancas, en fin, la gente que trabaja con pistolas como a las espaldas y con violencia física a su alrededor, ¿no? Sin embargo, si la Tierra se diera a nivel espacio, dirían que la Tierra es una escuela de tercer nivel de conciencia. ¿Por qué de tercer nivel de conciencia? Porque el 70% de la población está en el tercer nivel de conciencia. Yo creo que casi todas las personas con las que nosotros interactuamos habitualmente a lo largo del día están en el tercer nivel de conciencia, porque es el mundo de los profesionales de distinto tipo, profesores, empresarios, psicólogos, y nosotros ya no tratamos tanto con la Capone y tampoco tratamos tanto con Teresa Calcuta, sino que más bien nos relacionamos con gente de tercer nivel de conciencia, donde está el 70% de la humanidad, ¿no? Las 3 características básicas del tercer nivel de conciencia son estas. Los sistemas de gobierno son democráticos, siguen siendo violentos porque es el gobierno de la mayoría sobre la minoría, pero menos violentos que el nivel 2. Los conflictos se resuelven por la violencia verbal y por la violencia mental, pero no por la física. Luego el primer nivel de violencia, el físico, ya se acabó. Entonces, por ejemplo, Zapatero no le pegó un puñetazo a Rajoy en las Cortes, ¿no?, como pasa en Ucrania y en otros sitios que hemos visto. Por lo menos los dos pueden volver a casa con su integridad física salvada, ¿no? Eso sí, violencia verbal y violencia mental, todo lo que quieras, ¿vale? Sí. Bueno, que están en el tercer nivel, porque no pueden superar eso, ¿no? No es culpa suya, es más bien culpa del nivel de conciencia. Entonces, y fíjate que las 2 características básicas del nivel 2 y del nivel 3 es que la intención básica de la persona es obtener, ¿vale? Y tú me preguntas, ¿obtener qué? Pues obtener lo que todos sabemos, o sea, dinero, poder, sexo, relaciones, juguetes, casas bonitas, coches, lo que sea, ¿no? Como no están llenos todavía, en esos niveles de conciencia creen que se pueden llenar obteniendo cosas de fuera, ¿verdad? Y es donde está
puesta la principal intención, ¿verdad?, de la gente de nivel 3. Ya en el nivel 3 alto te encuentras personas que, además de querer obtener para ellos mismos o para su familia, lo que sea, también quieren servir, y con el tiempo o el dinero que les sobra empiezan a hacer una fundación, una actividad de servicio o lo que sea, pero el 80% de su tiempo y su intención sigue todavía involucrada en obtener para ellos, ¿no? Donde se produce el gran salto cuántico es en el nivel 4, ¿verdad?, que es donde se cambia la intención predominante, ¿verdad?, del ser humano del obtener hacia el servir, ¿vale? Lo que le pasa a gente como Teresa Calcuta, Gandhi, Buda, en fin, todos los nombres que conocemos, es que ellos se encuentran llenos. Y entonces su única opción es servir, no necesitan obtener nada de fuera para llenarse más, ¿no? Y todas nuestras almas tienen que recorrer esos niveles de conciencia, nos guste o no nos guste. De ahí la manera que si un chico quiere ir a la universidad, tiene que aprobarlo. Y si no aprueba, no hemos admitido a la universidad. Y lo que pasa es que una persona en la Tierra puede decidir no ir a la universidad, pero no en el universo. Entonces, y además tenemos otro inconveniente, que es que las asignaturas del colegio de la Tierra se pueden pasar con un aprobado, mientras que el universo te exige matrícula de oro. ¿Okay? Por lo cual, hasta que no hemos realmente integrado todos los niveles de conciencia, no seguimos avanzando. Vamos a ver, no es ninguna tragedia porque nos van a dar todas las oportunidades que queramos. ¿Me explico? Lo que pasa que vais a ver después un gráfico muy claro, donde hay una ecuación matemática que dice que felicidad igual nivel de conciencia. Entonces, eso quiere decir literalmente que Teresa Calcuta era más feliz que nosotros y nosotros más que Al Capone, ¿ok? Con independencia del éxito o no, o de las circunstancias externas de nuestra vida. Entonces, lo único que está en juego es nuestro sufrimiento y nuestra felicidad. Con lo cual, si no nos aplicamos en subir los niveles de conciencia, pues entonces lo que pasará es que perpetuaremos un poco pues, sufrimiento y todo lo demás que nos ocurre, pero no hay ningún drama. Antes o después lo haremos porque no hay opción, ¿ok? La única opción que tenemos es no prestarle suficiente atención e intención y retrasarlo un poco, ¿vale? Entonces, como veis, los tres cuerpos inferiores del ser humano, cuerpo físico, cuerpo emocional y el cuerpo mental inferior, a eso se le llama el ego, ¿vale? Y todo progreso espiritual, todo crecimiento espiritual es una trascendencia del ego. Y para trascender el ego, lo haremos mucho mejor si comprendemos cuáles son sus dos necesidades principales, ¿vale? Las dos necesidades principales del ego son, por un lado, el control para la seguridad y que todo lo que de ahí fuera esté como a mí me gusta y que no me pase nada. ¿Bueno? Y la segunda necesidad básica del ego es esa necesidad que tenemos todos, ser queridos, respetados, admirados o aceptados por los demás, ¿no? Y esas dos necesidades psicológicas que todos tenemos dentro son las que producen la mayor parte de nuestros miedos, nuestras limitaciones, ¿verdad? Y eso es lo que el alma ha venido a aprender a trascender, ¿verdad? Pero cuando seamos capaces de vivir la vida desde la mente superior y desde el alma, es cuando entraremos en los niveles de conciencia superiores, ¿verdad? Y trascenderemos el ego, que es el conjunto, como hemos dicho, de los tres inferiores. Entonces, voy a poner otro gráfico donde vais a ver esta misma escala de niveles de conciencia, pero ya no tanto de metro en metro. Ahí, ¿vale? Fijaros una cosa muy curiosa. Aquí, este es el nivel, como llaman los expertos el nivel, ¿verdad? Este sería el nivel 2, este sería el 3 y este sería el 4, según el gráfico anterior. Esta escala tiene además dos cosas interesantes al lado. Una es lo que llaman escala. Esta es los hercios por segundo de la liberación de la energía. ¿Ok? Y aquí hay que decir que 200 no es la mitad de 400. O mejor dicho, 400 no es el doble de 200, es exponencial su poder. Es decir, una persona en 700 puede contrarrestar la negatividad de 700 millones de personas a 50. ¿Ok? Por eso la importancia de las personas de nivel de conciencia alto en su influencia en la sociedad, ¿no? Porque hay un refrán que dice que la energía es más contagiosa que la gripe, por lo tanto la vibración también. Esto, yo tengo una experiencia personal
de estar con muchos maestros espirituales. Concretamente tuve la ocasión de estar una vez 2 horas charlando a solas con Teresa Calcuta en Nueva York, y te aseguro que salí de esa reunión como si hubiera metido el oído en vena, ¿sabes? Y tengo la experiencia de estar reunido en mi época empresarial con algunos clientes de bajo nivel de conciencia y salía de la reunión con un dolor de estómago, ¿sabes? La energía es contagiosa, con lo cual esa es la vibración. Esta es la emoción predominante y esa es la visión del mundo que acompaña a cada nivel de conciencia. ¿Ok? Vale. Y fijaros en esta tabla. A ver si puede fijar. Esta tabla son el porcentaje de felicidad relacionado con el nivel de conciencia. Digamos de alguna manera, los místicos están felices todo el tiempo y Al Capone un 5% del tiempo. Y entre medias estamos todos los demás. Lo normal de una persona normal es que sea feliz un porcentaje del tiempo, normalmente coincidente con que las circunstancias externas de su vida en ese momento son favorables. Y cuando se nos tuercen las circunstancias de la vida, de alguna forma, pues entonces ya no somos tan felices, porque dependemos del exterior para nuestra felicidad en los niveles de conciencia intermedios. Sin embargo, los de arriba, ya la paz es invulnerable, y ocurra lo que ocurra afuera, no afecta a su felicidad y a su paz. ¿Ok? Y fijaros, otro gráfico interesante, y este es el último gráfico que voy a enseñar, creo. Esto demuestra cómo funciona muy diferente el cerebro de una persona de alto nivel de conciencia con uno de bajo nivel de conciencia. El de la izquierda es el funcionamiento del cerebro de las personas de bajo nivel de conciencia, de 200 hercios para abajo. Y veréis que el estímulo pasa directamente a la amígdala. Y por eso son incapaces de no ser reactivos. Por ejemplo, si salimos a la calle y a todos los coches que pasen por delante de nosotros le enseñáramos el dedo, ¿cuántos crees que reaccionarán? Casi todos, habían dicho por ahí, ¿verdad? ¿Y qué crees que pasaría si la que viene conduciendo el coche es Teresa de Calcuta y le enseñamos el dedo? A que todos sabéis intuitivamente que no reaccionaría. ¿Y por qué no reaccionaría Teresa de Calcuta y los demás sí? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué? Claro, por el nivel de conciencia, claro. Fíjate que, pero para eso, de la misma manera que yo a un perro no le puedo enseñar a jugar al ajedrez porque no tiene neocórtex, yo no puedo enseñarle a Al Capone no reactividad, a no ser que suba su nivel de conciencia y el cerebro empieza a funcionar así, porque entonces es cuando él tendrá la oportunidad de tener un microsegundo entre el impulso y la reacción, porque el impulso pasa por 3 zonas del cerebro antes de llegar a la amígdala. ¿Os dais cuenta? Fijaros cómo el nivel de conciencia hasta determina el funcionamiento cerebral. ¿Ok? Con lo cual muchas veces, como bien dijo Jesús en sus últimas palabras en la cruz, el problema con las personas no es tanto que sean malos, que son ignorantes. ¿Me explico? Es que no tienen la posibilidad. Es que nosotros vemos, si aquí estuviera, yo tengo algunos nietos, gracias a Dios, 10 y uno cada niño. Y entonces, si aquí estuviera un nieto de 2 años, montaría un lío. Pero todos sonreiríais muchísimo, ¿sabes? El chaval, ¿no? Pero si un lío no monta, un tío de 40, enseguida pensaríais, pero qué mal educado, ¿no? O que es agradable, o que... ¿verdad? Luego, ¿dónde está el problema? En nuestra expectativa, más que en la realidad. A lo mejor esa persona de 40 años tiene un nivel de conciencia bajo y no sabe. ¿Explico? Por lo cual tenemos que darnos cuenta de la dificultad de los niveles de conciencia bajos, ¿verdad?, para funcionar de una manera genuina, ¿no? Y que, claro, porque si pensamos que son malos, la maldad ya la acompaña un castigo, ¿no? Pero si pensamos que son ignorantes, quizá la ignorancia va más acompañada de una enseñanza, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que el nivel de conciencia determina todas nuestras vidas. Si queréis podemos poner un ejemplo de cómo se vive el trabajo con los distintos niveles de conciencia, para hacerlo un poco más concreto, ¿no?
Por ejemplo, el nivel 2, el trabajo se vive, como hemos dicho, de una manera violenta, ¿verdad? Yo quiero la esquina esa de la droga, que la tiene ocupada otro, y lo primero que hago es mandarlo a matar, ¿verdad? En el tercer nivel de conciencia bajo, el trabajo se vive como lo viven los empresarios, o los políticos, o los profesionales corruptos, ¿no? Hago todo lo que yo puedo para salirlo para adelante con un solo criterio, que no me pillen. Claro, ellos no saben que aunque no les pille nadie aquí, les pilla el universo. Y no se pueden escapar del karma de las consecuencias naturales de lo hecho, ¿no? Pero, como en esos niveles hay mucha ignorancia, eso es así, ¿no? En el tercer nivel de conciencia alto, ¿cómo se vive el trabajo? Quiero ganar dinero para mí. Pero el dinero que gano para mí, quiero dar una parte a los demás también, ¿vale? Y además, me pillen o no me pillen, hay ciertas cosas que yo ya no hago, porque el criterio ético es mío, ¿verdad? Y no está dependiendo de que me vayan a pillar o no pillar, ¿verdad? Yo decido lo que hago, lo que no hago, lo que está bien, lo que está mal. En el cuarto nivel bajo, ya nadie trabaja por dinero, ¿vale? El dinero es una consecuencia de su servicio, cuando aparece, si aparece. Y en el cuarto alto, pues ya todo el mundo trabaja en servicio a la humanidad, como habéis visto en Teresa Calcuta, en Gandhi y en otros personajes semejantes, ¿no? Entonces, fijaros bien entonces lo siguiente. Podemos coger otro tema que le interesa a todo el mundo, para verlo también en los distintos niveles de conciencia, por ejemplo, el sexo, ¿vale? El sexo. En el nivel 2, el sexo se vive pues, con la violencia, ¿no? Y es el mundo de las violaciones, o la pederastia, o la violencia alrededor del sexo. Incluso si no hay violencia en el sexo, entonces hablamos de violencia doméstica, ¿no? Y eso es lo que pasa en el nivel 2. En el nivel 3 bajo, el sexo se vive de una manera genital, ¿no? Es el mundo de la prostitución, de las múltiples parejas, de la aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? En el tercero alto se vive un sexo comprometido. Tienes tu pareja y a través del sexo buscas no solo el sexo, sino que buscas también otras cosas, ¿no? Como una vida en común, crecer juntos, formar una familia, lo que sea. Pero en el tercero alto el sexo todavía es necesario, y si no lo tenemos se nota. ¿Okay? Lo echamos en falta. ¿Por qué? Porque el sexo es un gran recuperador energético. Y en el tercer nivel de consciencia todavía se produce pérdida de energía, porque el conflicto interno es lo que más energía vital gasta. Ten en cuenta que nuestro mayor tesoro es la energía vital. Si nuestra energía vibra alto, podemos tener más información, como dijimos antes, y comprender más. Cuando baja nuestra energía, todo lo hemos notado. Cuando tenemos fiebre pensamos peor, ¿sí o no? Tenemos menos claridad, menos ganas de hacer cosas, ¿ves? Pero nuestro tesoro más alto es la energía. Pero yo, por ejemplo, que tengo 10 nietos, si mañana corro un maratón, voy a acabar destrozado. Pero si descanso 2 días, ya está, recuperado. Ahora, yo tengo un conflicto emocional importante, por ejemplo, un divorcio difícil o lo que sea, y puedo estar sin energía varios años, como todos sabéis también. Por lo tanto, el conflicto emocional es lo que más gasta energía. Y mientras hay conflicto emocional, hay más necesidad sexual, porque el sexo no es un recuperador de energía. En el cuarto nivel bajo se puede tener o no tener sexo, pero ya no es necesario por primera vez, es una enorme liberación. Y si se tiene en el marco de una relación espiritual mucho más profunda que lo que sería el vínculo de una pareja normal, ¿no? Si no, no se tendría. Lo que en el cuarto bajo no se tiene jamás es sexo casual, ¿vale? En el cuarto alto ya no se tiene sexo porque nadie en su sano juicio se da por una experiencia mística para tener sexo. Con lo cual, veis como todos los temas de la vida, trabajo, sexo, lo que sea, dependen del nivel de conciencia, cómo vivimos, ¿no? O cómo se sienten, o cuáles son las inclinaciones, ¿no? Entonces, si es así, y hemos dicho que la conciencia o la sala electrónica sigue unas leyes, tenemos que explicar en 2 minutos cómo son esas leyes. Otra vez más, igual que en los niveles de conciencia, podemos hablar de 7 leyes, de 70 leyes o de 700 leyes, dependiendo de cuán sutil queramos ser una diferencia. Vistas de metro en metro, una manera que tengo de explicarlas es así. Tenemos las 3 leyes superiores, que es la ley del amor, la superior en todo el universo, acompañada de la ley de la polaridad y la ley de la manifestación. Esas son las 3 leyes que influyen en la creación del mundo material. Más como nosotros también somos creadores, esas leyes no nos afectan mucho, o nos afectan mucho, pero no podemos hacer mucho con ellas, ¿vale?
Con lo cual, vamos a hablar más de las 4 leyes inferiores que nos afectan totalmente, ¿no? De esas 4, la más alta es la ley de evolución, luego viene la ley de correspondencia, por llamarlo de alguna manera, luego viene la ley de armonía y luego viene la ley de la naturaleza. ¿Okay? Entonces, las leyes superiores pueden influir en las inferiores, pero no al revés. ¿Vale? Por lo tanto, la ley de evolución sería algo así. La ley de evolución sería como cuando el claustro profesores de una facultad se reúne para decir, si tú quieres graduarte de psicología, tú tienes que aprobar estas asignaturas y conocer estas materias. Esos son los niveles de conciencia del alma, ¿no? Eso es lo que marca la ley de la evolución, marca el currículum del alma. La ley de correspondencia, lo que haría sería concretar la ley de evolución, porque por ejemplo diría, sí, tú tienes que aprender psicología, economía, lo que sea, y esto lo vas a hacer el miércoles a las 2 de la tarde en la aula 103 con el profesor fulano de tal, ¿verdad? Son los detalles concretos de lo que marca la ley de evolución. Por debajo de la ley de correspondencia tenemos la ley de armonía, ¿verdad? La armonía dice que yo, como ser humano, como ser físico, emito energía, esa energía interactúa con el universo y al revés. ¿Okay? Entonces, si nosotros, por ejemplo, fuéramos conscientes, ¿cuánto esfuerzo hacemos por comer bien? O por no fumar, o por beber menos alcohol, porque somos muy conscientes de que eso daña al cuerpo físico, ¿cierto? Pero no somos conscientes que daña mucho más al cuerpo, incluso al físico, una actitud agresiva que podamos tener de fumarnos un cartón de cigarrillos. Eso no hemos sido conscientes hasta ahora, ¿verdad? Entonces, la ley de la armonía marca ese intercambio energético, ¿no?, entre los seres del universo. Y la de más abajo, la ley de naturaleza, que todos la conocemos, que es la ley del perro se come al chico, es la ley sin corazón, la ley del enfermo se muere y el fuerte sobrevive, pero que esa ley muchas veces es cambiada por las otras leyes superiores, ¿no?, que pueden establecer excepciones, ¿verdad? Entonces, fijaros que la existencia en detalle de la ley del universo la conocí aproximadamente hace 10 años, ¿no? Hasta hace 10 años, 8 o 10 años, yo de esto no sabía absolutamente nada. Sin embargo, ahora con las leyes me pasa lo siguiente: cuando miro mi vida hacia atrás, ¿verdad?, me doy cuenta de que todo lo que me ha salido bien en la vida, como yo esperaba que saliera, o sea, con resultados satisfactorios, era porque yo estaba siguiendo la ley sin saberlo. Y todo lo que me ha salido mal en la vida es porque yo no estaba siguiendo la ley también sin saberlo, porque no sabía qué era la ley. Ahora, si quiero tener buenos resultados en lo que hago, es sencillísimo, sigo la ley. Eso nos lo han dicho todos los maestros espirituales a lo largo de la historia. Por ejemplo, ya que estamos en Occidente, el Evangelio, que dice Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. Cuando le preguntan sobre los maestros, las ideas correctas, lo que sea, porque en Oriente dicen lo mismo, ¿no? Entonces, el universo te muestra la ley. Claro, te muestra la ley de la misma manera que un profesor te pone muy buenas notas, has hecho un buen examen. La nota te muestra la calidad del examen, ¿no? Como las almas han venido aquí para aprender la ley, pues el universo está obligado a mostrarnos la ley. Entonces, siempre que queramos tener buenos resultados en lo que hacemos, tenemos que seguir la ley. Y cuando no seguimos la ley por ignorancia, bueno, simplemente tenemos resultados que no nos gustan. ¿Entiendes? Porque el universo, a través de los resultados, nos muestra la ley, ¿vale? Entonces, si todo esto es así, si somos un alma, si hemos venido aquí para subir por los niveles de conciencia, si la conciencia también se electró siguiendo unas leyes, entonces tenemos que pensar en tener una serie de herramientas que nos pueden ayudar a subir el nivel de conciencia y a vivir la vida de acuerdo con la ley del universo y por lo tanto con más éxito y mejor resultado, ¿no? Tenemos que comprender como primera medida que existe un triángulo mágico que tenemos aquí metido siempre, que se puede explicar de esta manera, ¿no? Tú pones la palabra energía vital aquí arriba, ¿no?, en el vértice de arriba del triángulo, y en los dos vértices de abajo aquí pones la palabra comprensión y aquí la palabra paz interior, ¿ok? Fíjate, cuanto más comprendemos, más paz tenemos. Cuanto más paz tenemos, más sube nuestra energía vital. Cuanto más sube la energía vital, más alto vibra, más podemos comprender. Y ese triángulo se convierte en una espiral hacia arriba. Si lo hacemos al revés, comprendemos poco, no tenemos paz.
No tenemos paz, bajamos la energía vital por el conflicto interior. Al bajar la energía vital, menos podemos comprender y se convierte en una espiral hacia abajo. Entonces, fijaros que en la Tierra, cuando sacamos un cohete al espacio, ¿verdad?, la mayor energía hace falta al principio. Pero cuando el cohete está a 10.000 metros de altura, podemos apagar los motores y mantiene la velocidad porque ya hay mucha menor resistencia, ¿no? Pasa lo mismo con los niveles de consciencia, ¿vale? Nos pasamos muchas vidas en los niveles 2, 3 y tal, ¿no? Pero cuando llegamos al cuarto, es muy rápido, ¿no?, el transcurso del cuarto, porque hay mucha menos resistencia al ascenso, ¿no? Pensar en un globo de estos que suben al aire, ¿no? Yo una vez tuve la experiencia en Colorado de montarme en uno. Como se hace es que está tirado en el suelo, el plástico, ¿no?, es el globo, y hay una cesta, y esa cesta está atada al suelo con unas estacas. Entonces empiezan a ponerle directamente al globo, ¿verdad?, y el globo sube para arriba, y ya tiene la tendencia a subir, ¿no? Pero claro, para que no suba y se puedan montar los pasajeros, lo atan con las estacas al suelo. Y entonces, cuando ya estamos todos dentro de la cesta, con el champán y todo y tal, y vamos a subir, muy sencillo, no tienen que empujar para arriba el globo, ¿no? Solo tienen que cortar las cuerdas. Digo, entonces nosotros estamos atraídos hacia arriba a nivel de consciencia por la atracción que las energías de alta vibración ejercen sobre las de baja vibración. Pero nosotros no dejamos ese ascenso fácil porque estamos llenos de limitaciones, apegos y cosas que son lo equivalente a las cuerdas de ese globo, ¿no? Y en cuanto las cortemos un poquito, veremos cómo subimos el nivel de conciencia, vamos corriendo, ¿no? A esa atracción de las energías de alta vibración sobre la baja vibración, tradicionalmente en los escritores espirituales del pasado se les ha llamado gracia. Se os suena la palabra, ¿vale? Ahora se puede explicar físicamente cómo funciona la gracia mejor que antes, ¿no?, que era más bien una intelequia, ¿no? Bien. Entonces, pensando en todo esto, ¿cuáles son las herramientas que nosotros podríamos tener o usar para tener más paz interior y más felicidad, ¿no? Según esta forma de pensar, hay varias cosas que nos van a ayudar muy rápido, ¿no? Vamos a ver, la primera cosa ¿por qué la importancia de la paz? Bueno, felicidad se puede definir como ausencia de sufrimiento y por lo tanto también se puede definir como presencia de paz interior, ¿no? Entonces, la paz interior, todo el mundo sabe, todos los médicos están aquí, saben lo importante que es para tantas cosas. Y no voy a repetirme yo porque eso lo pueden explicar ellos mucho mejor que yo. Pero voy a dar otro elemento de la importancia de la paz interior, que es este. La consciencia, en la tercera dimensión, ¿verdad?, se manifiesta, o se puede manifestar en tres bloques, dicen los expertos. Tienes primero lo que se llama la consciencia simple, que es la que vemos en los animales, ¿vale? No es autotrascendente, no pueden usar el lenguaje y no es secuencial, porque no pueden razonar. Luego tenemos el segundo bloque de consciencia, que se llama la consciencia del yo, ¿sí?, por llamarla de alguna manera. Esa es la que estamos todos nosotros habitualmente, ¿no? Es una conciencia que usa el lenguaje, que usa el razonamiento, que es autotrascendente, ¿no? Pero hay un tercer bloque de consciencia disponible para nosotros. Y ese tercer bloque de consciencia, los expertos lo han llamado de tres maneras: consciencia universal, o consciencia cósmica, o consciencia mística, ¿verdad? Y en ese bloque de consciencia es tan diferente sobre el del yo como el del yo sobre la simple. O sea, hay tanta diferencia entre un místico y un hombre normal como entre un hombre normal y un perro. O casi tanta, ¿vale? Porque ese bloque de consciencia universal, cósmico o místico ya no usa la razón. Ya es la aprehensión con H directa de la información. Es lo que podemos llamar la intuición, lo que otros llaman el corazón, ¿sabes?, para distinguirlo de la mente, ¿no? Cuando yo razono, yo me canso, yo uso energía, pero cuando yo intuyo, me aparece la información directamente, como si fuera un instinto. De hecho, una de las dificultades que tuve en mi vida, en mi entrenamiento, es aprender a distinguir la intuición del instinto, no la intuición del razonamiento. Mis padres y toda la sociedad me habían educado, yo tuve que vivir la vida de acuerdo con la razón, no de acuerdo con el instinto, lo que hacen los animales, ¿no? Si viviera la vida de
desde el instinto, probablemente pesaría 1000 kilos, o probablemente tendría 1000 novias, yo qué sé, ¿no? Todo vivimos la vida desde la razón, ¿no? Por lo menos lo intentamos. Pero claro, mucho mejor vivo desde la intuición, porque la intuición es transracional, no pre-racional como el instinto. Lo que pasa es que muchas veces, cuando nos viene una intuición, no sabemos distinguirla de un instinto, porque viene directa, como el instinto, no es un proceso secuencial como la razón que lo distinguimos bien. Y claro, entonces cogemos la intuición y la pasamos por la razón para validarla y nos la cargamos, ¿no? Entonces, yo he sido capitán general de eso, creo, ¿no? Entonces, esa solución me la dio una vez un maestro espiritual que me dijo, mira Gonzalo, la única manera de distinguirlo es que cuando es un instinto nunca trae paz, mientras que cuando es una intuición siempre viene acompañada de una sensación interna de seguridad, de certeza y de paz, ¿no? Entonces, con un poquito de entrenamiento podemos ir distinguiéndolo mejor, de manera que nos podamos fiar de nuestras intuiciones y no de nuestros instintos. ¿No?